Y platico con el secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, a quien le agradezco que nos acompañe en este sitio de transmisión. Secretario, bienvenido. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias, Juan Carlos, y saludo a todo el auditorio de Imagen que nos ve esta mañana desde Tlaxcala. Muchas gracias. Secretario, ¿cómo ha influido, cómo se ha generado sinergia entre el gobierno federal que toma la determinación de establecer aquí en Tlaxcala la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y justamente el trabajo estatal que desarrollan ustedes? Pues mira, te voy a contar una cosa. Cuando la Secretaría de Cultura de Tlaxcala se viene para acá, en ese momento yo era el director general de Comunicación Social de la Secretaría Federal. Y como era tlaxcalteca, en el equipo de Alejandra Frausto, de la secretaria, pues me tocó traer la secretaría prácticamente. En ese momento hablamos con el gobernador, pedimos un edificio donde se va a poner. Se puso aquí en el Palacio de Cultura, que está en la Avenida Juárez, en el centro de Tlaxcala. Y desde entonces, digamos, la preocupación principal era que no solamente fuera un tema de oficinas, claro, sino que realmente tuviera un impacto cultural en el Estado. Y desde entonces, digamos, los primeros años, me parece que la Secretaría empezó a desplegar pues una serie de actividades en territorio, los semilleros creativos, que son este programa con niñas, niños y jóvenes en las comunidades, muy importantes. Y luego, digamos, me parece que ahora sí, en el 2021, cuando entra Lorena Cuellar Cisneros y ahí se alinean, pues también desde el propio partido en el gobierno, se alinean muchas cosas, se crea la Secretaría de Cultura en el Estado. Y ahora hemos potenciado ese trabajo, yo diría, al 200%. Que de veras, es cierto, al final del día, Tlaxcala no tenía como tal una secretaría No, tenía de un cultura. instituto de cultura. Y creo que estaba incluso adscrito a la Secretaría de Educación, ¿no? Sí. Sí, entonces, a ver, la gobernadora Lorena Cuellar tenía una promesa de campaña, vamos a hacer una Secretaría de Cultura. Teníamos ya la Secretaría de Cultura Federal acá, y entonces se potenció el trabajo por mil, porque compartimos. Y bueno, y ahí sí creo que el hecho de haber estado en ese equipo, luego venir acá, tener esa relación cercana y personal con la secretaria, pero también institucional, pues permitió alinear los objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Llegar a las comunidades donde antes no se llegaba. La cultura muchas veces se hacía desde los escritorios y no desde el territorio. Y creo que eso es el cambio sustantivo. Que de repente si uno llegaría a pensar, no, es que la Secretaría de Cultura, grandes exposiciones, grandes conciertos, ¿no? O sea, hoy tenemos que hablar de una manera de poder compartir la dinámica cultural con las propias comunidades, ¿no? Es que las comunidades son las que hacen la cultura. Las instituciones que hacemos, acompañamos eso. Entonces, Tlaxcala en particular, y me parece que como pocos estados, Oaxaca quizás, Chiapas, es un estado donde sus comunidades o donde su dinámica social se organiza en torno a la cultura. O sea, Tlaxcala, por ejemplo, las tradiciones que tienen que ver con las fiestas patronales, los fiscales en las comunidades, lo que tiene que ver con el carnaval y los huehues, donde ser el capitán de una camada o organizar una camada de huehues para el carnaval es tan importante como ser el presidente de comunidad. Es decir, los procesos sociales en Tlaxcala están muchas veces mediados por el tema cultural o tradicional, y eso permite realmente que seamos un estado que es una potencia cultural y que en cada comunidad tenga distintivos de identidad y de tradición. Aquí mismo estamos viendo, por ejemplo, estas letras las hizo el maestro José Luis Vázquez, que es un tallador de Tizatlán, que es una comunidad que está muy cerca de aquí y que es una comunidad que se dedica a la talla de madera. Es decir, varios de sus miembros se dedican a la talla de madera y se organizan para hacer máscaras, para hacer tallas, para sembrar una planta que se llama tlaxistle, que es un arbusto donde hacen unas varas talladas espectaculares. Y esto es un ejemplo. De hecho tengo dos taurina, nacimientos sí, brutalmente bellos, una cosa, pero maravillosa, ¿no? Claro, el salterio, por ejemplo, que es este instrumento que está aquí atrás. Sí. Si lo ven, es un instrumento que yo sostengo que es lo que la marimba es al sureste, el salterio es al centro del país, pero Tlaxcala en particular, en Alzayanca, en Huamantla, es la cuna del salterio. Entonces hicimos, por ejemplo, ahorita 2 escuelas de salterio, pero es una manera donde el Estado acompaña algo que ya hace la comunidad. O sea, es decir, la comunidad se dedica al salterio,
tiene maestros, pero también son tradiciones que si no hay intervención del Estado se pierden. ¿Por qué? Porque a veces las nuevas generaciones no tienen interés en ello o tienen otras oportunidades por la propia dinámica social, económica del mundo, y entonces ahí hay una intervención y decimos, bueno, hay que hacer una escuela de salterios, poner los instrumentos, poner un taller, y entonces que las nuevas generaciones se vayan interesando en el salterio. Pero, por ejemplo, estas comunidades también se organizan en torno al salterio. La Talavera, que es compartimos con Puebla, y San Pablo del Monte. Ahí, por ejemplo, está la declaración de la UNESCO. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Bueno, acompañar. Ahorita estamos junto con Puebla, con el secretario Enrique Glockner, pues haciendo los planes de salvaguarda para que haya una operación conjunta entre Puebla, Tlaxcala y España de cómo debemos preservar los procesos de la Talavera y cómo a partir de la preservación de la tradición se puede innovar también, porque eso es lo que están haciendo y nosotros lo vemos, o sea, en Tlaxcala, pero en Puebla también, en Uriarte, por ejemplo, cómo están innovando en la Talavera, pero pues hay una serie de reglas de la tradición de la Talavera que es por lo que les dieron lo de la UNESCO, ¿no? Entonces, ahí es donde interviene el Estado, donde las comunidades están trabajando y reconocemos ese trabajo y esa diversidad cultural. Pero también tiene la responsabilidad una Secretaría de Cultura de organizar eventos, de organizar actividades, y esta es una temporada muy propia para ello. ¿Qué está desarrollando la Secretaría en esta temporada, secretario? Bueno, una serie de conciertos. Ayer tuvimos el primero aquí en el conjunto conventual franciscano de la Orquesta de Selección José Pablo Moncayo. Es una orquesta que es una orquesta de orquestas, porque los mejores niños, niñas y jóvenes de las orquestas comunitarias que tenemos en la Casa de Música, pues se juntan en una orquesta, esta orquesta de selección, que tiene agendados conciertos en todos los municipios. De aquí al 31 de diciembre, busquen la cartelera en Cultura Tlaxcala en Facebook, en Twitter, en culturatlaxcala.com.mx, ahí está toda la cartelera. Entonces, una serie de conciertos. Estamos yendo, por ejemplo, tenemos un programa importante en los centros de rehabilitación social, en el Cerezo. Tenemos ahí una compañía de teatro y un tema de música. Estamos organizando con las personas privadas de su libertad actividades de fin de año, conciertos. Estamos invitando a la gente a que visite a sus familias, a que puedan disfrutar pues un momento en una situación complicada, difícil, pero donde la cultura es el terreno de la libertad. Claro. O sea, están ahí por alguna circunstancia, pero a través del teatro, a través de la música, es una manera de poderse reincorporar a la sociedad. Estamos ahorita en el Teatro Xicoténcat, que es nuestro teatro porfiriano importante. Tenemos una temporada de obras de teatro relacionadas con la Navidad. Viene Cuento de Navidad la próxima semana, algunas otras actividades. El teatro está lleno hasta el 24 de diciembre más o menos. Hay cartelera todas las noches en el teatro. Y en los museos tenemos dos exposiciones vigentes. Una de Desiderio Hernández Xochitl, que es el autor de los murales del Palacio de Gobierno, y es su obra de Caballete. Su obra de Caballete, que a veces no es tan conocida porque todo el mundo conoce los murales. Sí, claro. Está expuesta en el Museo de Arte de Tlaxcala y en la Pinacoteca del Estado tenemos ahora una exposición de Nahum Becenil, que es un pintor veracruzano y que ahora se hace una retrospectiva de su obra. Es una obra que ha estado expuesta en todos lados, Museo de Arte Moderno, en el Museo Tamayo, etcétera, y que pues ya es un artista que sigue vivo, que está ya en su mayoría de edad y que explora pues distintos elementos de su propia identidad en su obra, y es una exposición además que junto con las secretarías de Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, vamos a circular por toda la región. Tenemos un grupo de secretarios de cultura de la región que hacemos proyectos en conjunto, y esa exposición que está ahí en la Pinacoteca circulará después en Puebla y en otros estados. Te felicito, secretario. Creo que finalmente con toda esa explicación que das, con estos comentarios que haces acerca de las actividades que están desarrollando, se explica la importancia de que el estado de Tlaxcala, de que la gobernadora Lorena Cuéllar haya tomado la decisión de crear una Secretaría de Cultura. Amigos en Puebla, si van a venir en Tlaxcala, si nos repites por favor la página de internet, sí, donde pueden consultar qué actividades hay en estos días
para que no nada más vengan y caminen, sino puedan asistir a muchas de estas actividades. Claro que sí, las carteleras están en culturatlaxcala.com.mx y en Twitter, Facebook y Instagram como Cultura Tlaxcala, es decir, pueden encontrar las actividades. Yo les recomiendo mucho a la gente que venga, en Tlaxcala se respira cultura en todos lados. Pueden encontrar, siempre cuando vienen amigos de otros lugares, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero yo creo que ir a los talleres de Talavera, por ejemplo, a San Pablo del Monte, ir a los talleres de textil, este textil que traigo hoy es de Contla, que es pues la cuna del zarape y que hace unos textiles maravillosos, se han ganado últimamente. ¿Es lana? Sí. Sí, en Contla, Juan Cuamatzi, se han ganado últimamente 6 de los 10 premios nacionales de arte popular, los tejedores de Contla. Vale la pena visitar los talleres de todos los artesanos. Pueden visitar al maestro José Luis Vázquez en Tizatlán, que hace estas maravillas en madera y que son un gran regalo para estas fiestas. Así que hay mucho que hacer, mucho que visitar y muchísima cultura por todos lados. Le aprecio mucho al secretario de Cultura del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, la charla a esta hora. Secretario, gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Voy a la pausa. Es breve. Hay más cuando regresemos. Tlaxcala, tan mágico que no creerás que existe.